Ocurrido con el enfrentamiento en algo que parecía menor, que son dos facciones dentro de la estructura del clan Moyano. Primero la batalla campal tenía que ver con esto, ¿no? Con un partido de fútbol. No sé si tiene audio ambiente, vos me vas diciendo, Gustavo, y yo... Ahí está. Está con nosotros hoy Alejandro Cancelane. Esto era un torneo interno, ¿no es cierto?, de los camioneros. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Sí, gracias, en Argentino de Merlo. A ver, fue un encuentro armado para que esas tensiones que estamos viendo acá de manera explícita no sucedieran, vaya decantando. ¿Por qué? Porque en el gremio de camioneros hay diferentes ramas, ¿no? Está la de recolección de residuos, está la logística, está agua y gaseosa. Bueno, este sector de agua y gaseosa fue el que programó una actividad. ¿Para qué? Para que todos los diferentes ámbitos se juntaran y en un partido de fútbol, en un asado... Una cosa recreativa. Bajaran las tensiones. Sí, efectivamente. Se ve que no surtió ¿Saben efecto. qué? No pasó. No. ¿Por qué no pasa? Porque Hugo Moyano dejó de conducir el gremio tal cual lo conducía desde hace 40 años. Digamos que esto lo que expone es el enfrentamiento de Hugo Moyano con su hijo Pablo Moyano. Ni siquiera eso, porque Pablo Moyano se fue del gremio con tal de no estar todos los días empujándolo al padre, con el cual hoy tienen una relación nula. Si no es que no tienen relación, pero es muy distante. No quería ir a un enfrentamiento directo con Hugo Moyano, que en definitiva fue el que le dejó la herencia a Pablo, y que Pablo también por sus cuestiones personales no supo administrar y fundamentalmente no supo cómo gestionar la incidencia directa y doméstica que tiene Liliana Zulet, la actual esposa de Hugo Moyano, en la cotidianeidad con el conductor tradicional de Moyano. Bueno, si querés también lo podemos sumar a Carlos, porque en estos días, mientras esto ocurría, se producía una protesta a propósito de las deudas, ¿no?, que tiene el sanatorio San Justo, que es propiedad del gremio. Es todo, entonces, todo. Ahí se mezcla todo, ¿no? También tenés en la Antártida, ¿no?, que está el gremio, los hoteles, grande, todo. ¿Qué pasó con el gremio camionero durante la gestión de Néstor Kirchner y un poquito de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner? El gremio explotó en cantidad de afiliados porque incorporó antiguos afiliados que pertenecían a otras ramas, como le sacó al Sindicato de Comercio. Y al Sindicato de Comercio fundamentalmente. Bueno, y explotaron también ¿qué? La creación de clínicas. Cada seccional quería tener su clínica. Y la clínica genera ¿qué? Gastos. ¿Por qué? Porque la salud cuesta cara. Eso, además, Zulet, la esposa de Moyano, agarró férreamente la conducción de la obra social y de todos los gastos del sindicato de camioneros en contra de lo que pretendía Pablo Moyano, terminó realmente haciendo explotar el gremio. Estaba leyendo una nota de La Nación respecto de la deuda de Oschoca, ¿no?, que aparte, fíjense el nombre, ¿no? Oschoca. Sí. La chocaron. Sí, la chocaron. Solo en las 23 seccionales del interior del país, la deuda de Oschoca, de la obra social, alcanza casi los 26.617 millones de pesos. Son planillas oficiales. Este déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, se tiene en cuenta la deuda con base a la cantidad de afiliados. El rojo financiero podría rondar los 50.000 millones de pesos. O sea, es una enormidad, es una cantidad de plata la que está en juego, ¿no? Muy impresionante. Por primera vez no están cobrando en tiempo y forma los empleados del sindicato y de la obra social. Y hay un problema también con los aportes, me dijeron. Pero hay el mucha descalabro gente que aportó va y no tiene los aportes. El descalabro fue de tal magnitud que lo vimos también cómo terminó Independiente, cómo fue la salida de Independiente de Hugo Moyano y toda la familia Moyano. ¿Por qué? Por la cantidad
de sobregiros que se realizaron por la utilización de empresas subsidiarias del sindicato, no solamente las empresas de recolección de residuos, sino también empresas de seguros. Sí. Toda esta administración entra en crisis y además, ¿quiénes empiezan primero a presionar? La primera presión apareció desde el interior, ¿sí? La seccional de Santa Fe pidió desafiliarse directamente de la Federación Camionera. Ahora, ahí te quiero introducir un tema. Primero, que siempre logró eludir, en realidad es por, bueno, el poder que Moyano siempre manejó, el accionar de la justicia, ¿no? Porque la verdad es inexplicable. Ahora, antes de pasar, porque también después quiero puntualizar el poder, ¿no?, del sindicato de camioneros. Vos me dirás qué tirado de los pelos, asociado con lo que ocurrió ayer del accidente ferroviario y lo que, bueno, conocimos de 11 a propósito de la confirmación de la condena de debido. ¿Por qué? Porque los camiones empezaron a tener un protagonismo total en el transporte de mercaderías en la Argentina. De hecho, manejó para favorecer a Moyano. De hecho, manejó Belgrano Cargas. En algún momento ya no lo es, pero en su momento sí lo manejó. En la época de Néstor Kirchner, para privilegiar su negocio. Bueno, vos te acordás que uno de los enfrentamientos que tuvo con Macri, porque con Macri Mauricio tuvo sus idas y vueltas, una buena relación primero en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que ahí hubo intermediación de algunos que tienen mejor relación con Moyano que la que tenía el propio Macri, pero cuando Macri llega a la presidencia, ¿te acordás que quiso hacer un proyecto de camiones de doble, unos camiones que podían hacer de doble altura? Sí. Bueno, eso le generó un enfrentamiento, una guerra abierta con Moyano. Pero vos nos podés contar un poquito la estructura familiar de este clan, porque, a ver, Pablo, que es el que está enfrentado hoy con su padre, con Hugo, es el número 2 del sindicato, es el hijo mayor. Enfrentado con Zulet, que es la esposa, la tercera esposa de Hugo Moyano. A ver, Jerónimo Moyano, que es un actor que hay que tener en cuenta, que también está enfrentado con Pablo, es el único hijo que tienen con Zulet. Uno de los hijos. Es el menor, entonces. Sí. ¿Ese es el abogado? No, el abogado es Huguito. Hugo. Huguito Moyano es el que mejor relaciones tiene con todas las partes, porque además es abogado, laboralista, es el diputado nacional electo. Huguito es el que estamos viendo en la foto. Es el diputado nacional electo, no lo puedo llegar a ver. Bueno, ahí hay una foto en donde en el ángulo inferior izquierdo está Hugo con un joven. No sé si ese es Hugo o mi pregunta es, ¿entró en la lista de provincia de Buenos Aires? ¿Pero Hugo es hijo de Zulet y Moyano? No, Hugo es hermano de Facundo. Sí. Y del otro matrimonio. Hijo del anterior matrimonio, efectivamente. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Zulet es la tercera mujer. ¿Qué pasa con los Moyano? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pablo? Pablo es el que más participaba de las reuniones de los dirigentes sindicales y de la tropa camionera propia. Es decir, tiene en la rama de recolección de residuos uno de sus mayores fortalezas, como lo es a través de Marcelo Aparicio, conocido como Feucho. ¿Por qué? Porque es un hombre que siempre trabajó con las bases, siempre fue el que fue punta de lanza, y esto a la gente de camioneros siempre los indicaban como propio. Cuando Pablo Moyano empezó a tener mayor injerencia dentro del gremio y sus decisiones fueron contradictorias al padre, pero fundamentalmente a Zulet, el padre mandó la orden de erradicarlo de todas las tablas antiguas del moyanismo. Mira. Por eso vemos nuevos actores, vemos estos problemas. Está Octavio Argüello, ¿no? En la CGT. Octavio es otra cosa. No, Octavio pero es puesto por Hugo Moyano en la CGT. Efectivamente, además fue el presidente y el creador del partido político. Digamos que Octavio Argüello es el tercero, digamos, de los que asumieron ahora el nuevo tripartito de la CGT. Fue el primer diputado provincial que tuvo el moyanismo en la provincia de Buenos Aires. Un hombre de entera confianza de Hugo Moyano. De entera confianza de Hugo Moyano, que siempre supo administrar las tensiones con Pablo, pero que en los últimos tiempos tampoco tiene relación con Pablo. Ahora, mi pregunta ahí es el patrimonio. ¿Estamos hablando de fortuna que manejan los Moyano? Todos los sindicalistas manejan fortuna. Sí, pero yo quiero hablar de Moyano particularmente. Por supuesto que manejan una fortuna. ¿Que una fortuna basada en qué?
en múltiples actividades, porque reingresa la plata de la cuota sindical, porque ingresa la plata de las conexiones que actúa, por ejemplo, las concesiones de todo tipo de actividad en la que está el gremio camioneros metido. Recibe la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿no? No solamente eso. A ver, recordemos que buena parte de la distribución de La las basura. mercaderías de todo el país tiene que ver con los moyanos. Cuando se debate cómo distribuir, inclusive, mirá lo que voy a decirte, la comida de los alimentos de los hospitales, Claro. de los colegios, participan Claro, moyanos. por eso muchas veces discutimos cuando, ¿se acuerdan? Los paros de camioneros eran salvajes a punto tal de que un paro de camioneros te dejaba el país parado, pues no tenías provisión de alimentos, Te lo no sigue tenías dejando el parado. Diario en clearing, un no momento. tenías el clearing de los bancos. Entonces se decía, ¿cuál es el poder real de la Argentina? ¿El presidente de turno o los moyanos? Bueno, El presidente de turno, porque de hecho uno de los líos que tiene hoy Pablo con Hugo tiene que ver la gran relación que tiene Hugo con el gobierno de Milei. bueno, anteriormente también la construyó con los gobiernos previos, Siempre construye, siempre. pero en esta ocasión Hugo Moyano fue uno de los primeros actores que ingresaron en el diálogo con Santiago Caputo y compañía para ver cómo primero se frenaba una reforma laboral y sindical como pretendían algunos actores del Congreso Nacional, cómo no se tocaban algunos intereses y cómo puede llegar a salir la futura reforma laboral y también sindical. Bueno, veremos ahora cómo esa conversación cuaja cuando ya la reforma está más cerca de ser tratada en el Congreso. Igualmente, a ver, por un lado tenés una cantidad de diputados de extracción sindical, ¿no? Sin ir más lejos, Palazzo y otros. En la provincia de Buenos Aires solamente en esta oportunidad, después de muchísimo tiempo, ingresaron 4 diputados nacionales de extracción sindical. Débora, Bueno, ¿puedo por eso, preguntar algo? sí, por supuesto. Porque me está un sindicalista que está en el gremio, me está diciendo que ojo con esa guerra, no sé si Ale estás al tanto de ¿La de esto. Pablo Yugo? No, esa pelea de Ah, la fútbol, batalla campal del otro día. Porque dice que se pelearon la cerveza contra la cola, ¿puede ser? Que había por un lado, me dice, cerveceros y por el otro lado, de otra empresa de gaseosas muy conocida. Bueno, todo tiene que ver con... Y que se peleaban por la distribución. Claro, una la cervecera con la Q y Sí. la gaseosa No estamos hablando cola. de personas que Sí. debatan en una mesa y distribuyan el poder tal cual nosotros lo conocemos. Pero puede haber que en ese partido de fútbol se Por peleen. supuesto que puede haber peleas directas entre propios ramas que a su vez están enfrentadas. ¿Por qué? Porque esos son los repartidores de aguas y gaseosas. El camión es uno solo. Después a quien pongas ahí arriba es la presión del que lo pone. Claro, pero ¿cuál sería, a ver, el conflicto de fondo entre los cerveceros, Claro, eso es lo digamos, que que pregunto distribuyen la marca más importante, la de la Q, y los que transportan la gaseosa cola? ¿Cuál puede Pueden ser el...? hacer inclusive de que un día Me dice, los camiseta azul son los cerveceros un y los otros son trabajador la cola. de la empresa cervecera tuvo un incidente con un trabajador de la rama gaseosa. Pudo aparecer... Puede de ser que un tema personal, decís vos. Un Cualquier dirigente cosa. gremial salió en defensa de uno y el otro salió en defensa... Y ahí vas increciendo, ¿no? No hay un elemento Pero este sindicato que vos decís de aguas y bebidas, gaseosa. ¿solamente gaseosas o también No, reparte no, la abarca otra? todo, son los por eso, distribuidores. por eso distribuye tanto la cerveza Distribuye como la gaseosa. cerveza, distribuye gaseosa. Efectivamente. Bueno, vos decías que Hugo fue de los primeros sindicalistas que construyó una buena relación con el gobierno actual del presidente Milei, y yo recordaba, bueno, que Hizo un con todos los monumento de gobiernos... Perón con Macri. Con Macri, ahí iba, ¿no? Que con todos los gobiernos él se fue acomodando. Bueno. Lo del monumento de Perón con Macri lo recuerdo perfecto. Y también el día en el acto, ¿se acuerdan ustedes en la cancha de River? Cuando él hace un discurso, estando Cristina Kirchner presente, que Cristina era presidenta, y él dice, espero que algún día un trabajador, con el tono de Moyano, no lo quiero imitar, llegue a la casa de gobierno, Sí, bueno, a presidente. él quería. Él quería. El proyecto Cristina, que tenía. claro, bueno, hay que decir, hago la digresión, que el 80% o más de la imagen negativa más alta de la Argentina son los sindicalistas y sobre todo Moyano. Y Cristina, cuando le toca el turno de hablar, le dice, querido compañero Hugo Moyano, le quiero decir que acá ya hay una trabajadora en la Casa Rosada, bueno, y cuenta la historia de su padre colectivero y todo aquello.
siempre tuvo estas relaciones con los gobiernos. A ver, pero el que es poder se relaciona con el otro siendo poder. No Claro. se relaciona en función de, ay, te vengo a ver porque quiero saber tu opinión. No, no, yo soy poder. Soy poder de esto. ¿Vos qué parte de poder tenés? Todo esto, bueno, mi parte de poder no lo voy a negociar. Bueno, en el la voy a pelear. 2007, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, él empieza a ganar todo lo que es el manejo, digamos, de las rutas. Y, por ejemplo, yo tengo el caso del puerto de Mar del Plata, que te ponían un impuesto para no ir por el puerto de Mar del Plata, y la mercadería llevarla directamente por ruta, traerla al puerto de Buenos Aires y mandarla desde el puerto de Buenos Aires para no usar el puerto Bueno, de Mar y del Plata. otra cosa que me estaba acordando, ¿ustedes se acuerdan cuando fueron los piquetes del campo 2008? Sí. ¿Sí? La irrupción de Alfredo de Angeli como Sí. dirigente rural. En Entre Ríos. Néstor Kirchner lo manda a Hugo Moyano y le pide que le bloquee, que le corte el piquete que estaban haciendo en ese momento los ruralistas con Alfredo de Angeli en la cabeza, ¿no? Y Es ahí Néstor nace el la que le pide cámpora. a Hugo que le corte, ¿no? A los piqueteros la Ahí posibilidad. Ahí hacer el Moyano apoya a la antipiquete. cámpora. El antipiquete. Hacer el antipiquete. Hoy Hugo Moyano es una persona muy mayor que tiene entendimiento de lo que está pasando, pero que ya no tiene la influencia que tenía en otros tiempos. Por una cuestión natural, la edad, y además cómo se fueron dando los diferentes repartos dentro del poder del sindicato, de la Federación Camioneros. Y del clan Moyano. Ahí Y de quiero, Clan Moyano, quiero que hacer además esta pregunta. está todos los días a punto de que le inicien una causa penal, que lo inhabiliten, le determinen un inicio de prisión. Entonces, con eso también está teniendo que tensar Hugo Moyano hoy en un lugar de debilidad extrema. Bueno, vos hacías referencia a la debilidad por una cuestión lógica de la biología, su edad. Entiendo también que, bueno, una salud un tanto deteriorada. Mi pregunta es esta: si quien lo sigue, lo secunda, su hijo Pablo en el gremio, queda con todo el poder, porque la vida hace que Hugo tenga que correrse por lo que fuere. Vos decís, no va a pasar. Y si pasara, mi pregunta es, porque con Hugo se podía hablar, con Pablo se puede hablar. Yo lo que vi hasta acá es una intransigencia total. Pablo es, le dicen El salvaje. A ver, pero nunca lo vi quemar de plata, ¿eh? Ah. Nunca lo vi quemar plata, nunca lo vi hacer todas las barbaridades que hizo el gremio de camionero, inclusive cruzando vehículos para que una planta no pueda funcionar. Todas esas barbaridades las vi. Nunca lo vi quemar plata. También lo vi en un rango de hacer el 1 y 2 con el padre en su momento. El policía malo, policía bueno. Exactamente, esto es natural. Ahora, hoy Pablo Ahora, qué Moyano difícil encontrar no uno tiene- bueno y uno malo entre estos dos, ¿no? No tiene Un no- Oscar a la actuación, no tiene el que haga esta de bueno. posibilidad. Y además, todos los papeles con los cuales hoy está trabajando el gremio de camioneros están bajo la tutela de la esposa de Moyano. Zulet. De Zulet. De O Zulet. sea, el poder hoy, vos dirías que tiene mucho poder, Zulet. Zulet tiene mucho poder y es más, el poder, ¿cuál es? La El poder gran... financiero lo tiene Zulet. Exactamente, y por eso la... Bueno, pero el que maneja la guita, maneja No, los está negocios. bien, pero ¿sabés lo que pasa? El que maneja la tropa no es Zulet, ¿Es Pablo? es Pablo, es el Feucho, es Octavio. Son personas que nada tienen que ver con el sistema empresario familiar. ¿Cuál es Octavio, perdón? Octavio Argüello, Ah, ok. el secretario general de la CGT, el dueño de la estructura partidaria del Partido por la Equidad, la Educación y la Cultura, que en un momento crearon y fue la plataforma política para en un momento se lanzara de Narváez y otros tantos otros. Igual ahí me sigue quedando una duda. O sea, si Moyano ya ha debilitado, un Moyano Hugo, el tiempo transcurre, la vida pasa para todos, no sé qué edad tiene, pero entiendo que más de 80 años, ¿no? Sí, mucho más, más de 80, bueno, 88. Bueno, ¿cómo queda el poder de los Moyano? Como lo estamos queda viendo. fragmentado. Es eso. O sea, Lo que sin estamos Hugo, viendo sin Hugo lo que vemos es el es inicio. esto. Es el inicio de lo que va a pasar. Es el inicio. Bueno, este es como un cambio. Esa pelea es como te está dando a entender algo. Pero es un cambio de paradigma en la Argentina. Esta pelea es una pelea De dos si facciones. querés, de dos facciones y además un partido Pero de mira, fútbol mira, llegó a a la mí me otra. dicen que los de azules son los de
Lo de la cerveza. Y los otros son Igual los de la acá cola. tuvieron a golpe de puño. Yo me Sí, acuerdo sí, lo de hay uno que Madonna pega Quiroz ahí. que terminaron a los tiros. Sí, Eso fue contra la UOCRA. En la UOCRA, sí. Eso fue contra Cuando la UOCRA. trasladaban lo de San Ves que dice Vicente. camioneros, El- pero no es camioneros, porque camioneros es verde. Estos son azules. El sindicato, Claro, No, por supuesto. por eso. Dice la banda de Pompeya. No sé qué es la banda de Pompeya, la verdad. No. Chicos, para que la gente lo entienda, en un partido de fútbol vos pegás una patada de más y después te acordás inclusive de lo que te hizo tu mamá Cuando tenías 4 años. Dale, Sí. es un partido de fútbol. Lo que deja trascender esto son otras cosas que trae aparejada la retirada por edad o por necesidad del que armó el clan, del que condujo el clan y podía ser, voy a dar un ejemplo que capaz que no guste. Juan Domingo Perón, cuando tenía vida y tenía vitalidad, tenía la derecha y la izquierda. Sí, tenía Montoneros y la AAA. Bueno, Bueno, que son, a ver, la Esto es lo eventual mismo. retirada por un tema de edad, vamos a ponerlo en esos términos, de Hugo Moyano, son 40 años de historia de la Argentina. O sea, es un cambio de los últimos 40 años de todos historia los respecto del dirigentes poder. gremiales que conocemos tienen más de 80 años. Armando Cavalieri, que es una persona que dialoga con todos, ya está más... Bueno, por eso es La el momento mayoría. propicio, creo yo, para abrir muchas discusiones en la Argentina que hasta acá parecían impensadas. Te quiero preguntar por Liliana Zulet, por esa mujer rubia que estamos viendo ahí, madre de Jerónimo, el hijo menor, ¿no? No sé Sí, si tiene... de los Moyanos. Con Creo Hugo que Moyano tiene es el una único nena- hijo, me una mujer parece. más, Y ella creo. tenía de otro matrimonio, si Sí. no me equivoco. Puede ser. Contame un poco de ella, o sea, él la conoce en un contexto, bueno, no sé qué Él la contexto, conoce en un y ella va contexto ganando social. poder. Pero es inevitable la persona que le cocina, lo cuida, le habla en los momentos de intimidad, le ratifica todos sus miedos y le ratifica todas sus creencias. Está enfrentada con todos sus hijos mayores, con los hijos mayores de Hugo, digo. Con todo. Vayamos a lo que pasaría en una familia común. Sí, lo que pasa es que acá tenés poder, guita, Peor. negocios sucios, Peor. o sea, todo tenés. Peor. Todo lo que pasaría en una familia, ¿sí? Donde hay intereses en juego y hay familias que nunca se terminaron de ensamblar, porque estamos hablando de personas que vienen armando familias cada uno por su lado, con hijos con poder, cada uno con su lugar en el mundo y avalado en su momento por Hugo Moyano, tienen que ahora tener que discutir cómo manejan la plata por una persona que ve un camionero y huye, como Claro. es Liliana Zulet. No es Succession precisamente, ¿no? Pero igual te quería preguntar, porque también es cierto que las paritarias, por ejemplo, cuando se cierran paritarias, camioneros de las que habitualmente cerraban con los acuerdos Ahora paritarios cierra más, por más el altos, 1%. ahora, claro, eso te iba a ¿Por qué decir. te estoy diciendo? Bueno, ahí está. Camioneros, particularmente, el gremio de camioneros, sin Hugo, ¿el poder total es de Pablo? No existe el poder total. Yo creo que se va a digregar. Creo que el interior del país va a armar su propia federación. Lo que te decía al inicio, Santa Fe hace un año viene promoviendo una nueva federación de camioneros. Recordemos que hubo problemas con antiguos tesoreros, con el actual tesorero, con tesoreros del interior que aparecieron muertos. Todo lo que tiene que ver con un gremio cuya conducción, como la del caso de Moyano, se amplificó tanto, porque son ramas muy diferentes, actividades muy... Es realmente un polirrubro lo que hoy tiene Camioneros, como lo tenía el Sindicato de Empleados de Comercio, que también es una especie de polirrubro, pero que tiene una conducción donde todos participan, hasta los opositores. Cuando los opositores quieren rebelarse, ¿qué pasa? No hay democracia sindical, se los echa, se elimina y se hace una purga grandísima. Bueno,
esto no está pudiendo pasar en Camioneros. No, vos te acordás que, bueno, ahora está un poco corrido de la escena Facundo Moyano cuando estuvo en el Congreso como diputado, él buscaba llevar un proyecto de ley que tenga que presentar declaraciones juradas, patrimoniales, ¿no? Los dirigentes sindicales y que haya además democracia y alternancia en los gremios. Ahora, de la democracia sindical te la debo, ¿no? Además Facundo se quedó con el sindicato de los peajes, ¿no? Que ahora Un sindicato armado para él. armado para Bueno, desde que Moyano. entre paréntesis... Para Facundo. Ujú. Armado para Facundo. Entre paréntesis, no hay país en el mundo que tenga todavía en las cabinas de peajes las personas, está todo automatizado. O sea, ahí tenés, bueno, la gran discusión de la Argentina, Ya ¿no? está casi Igual el otro día hubo una automatizado. decisión de la justicia que obligó a reincorporar a 600 trabajadores que habían quedado afuera de los temas de los peajes, los tuvo que reincorporar. Porque se hacen mal las cosas. Es decir, si tenés un derecho y tenés una legitimidad previa y ese derecho te asiste, che, yo estaba trabajando acá, me contrataron para esto. Después, como no importa que me cierres el peaje, me tenés que readecuar o indemnizar. Bueno, eso no pasó. Bueno, igualmente me resultó súper interesante la conversación y me queda, ¿no?, de todo lo que fuimos cada uno aportando, que evidentemente estamos frente a un cambio de paradigma en la Argentina, ¿no? Si hablamos de Hugo Moyano, hablamos del poder de los últimos 40 años en la Argentina, ¿no? De un poder realmente total, ¿no? Por lo Y que de un implicaba el gremio de sindicalismo asociado a la prebenda del Estado. Totalmente. Un sindicalismo que en lugar de combatir por los derechos de los trabajadores, se permitía amplificar su rol económico y comercial a través de múltiples situaciones. ¿Por qué? Porque el poder político de aquel momento, estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner, Julio De Vido y compañía, le permitía todo eso. Bueno, y lo último, pues ya no me queda más tiempo, o sea, y los sindicalistas, los dirigentes sindicales millonarios, que muchos de ellos ya la biología va a hacer que tengan que sí o sí producirse la alternancia con trabajadores pobres. Yo no me olvido nunca el día que fueron a detener a Juan José Zanola en el contexto de la mafia de los medicamentos. Lo fueron a detener y uno dice, ¿a dónde van a buscarlo? ¿A su casa? ¿Dónde es su casa? Era un departamento en Puerto Madero que no debe valer menos de $1,5 millones. Bueno, esos son los Recordá dirigentes que era el líder sindicales. de la bancaria, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias Ale, Gracias un a gusto, ustedes. gracias Alejandro Cancelare. En un segundo vamos a estar con